Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 5, en la cual hemos estado considerando en días anteriores los versículos que van del 1 al 6, en donde el escritor nos ha mostrado características de los sumos sacerdotes de la antigüedad para en los últimos versículos, el 5 y el 6, hablar acerca del Señor Jesucristo. Así que Hebreos, capítulo 5, primeros versículos. El capítulo es corto y tiene 3 partes muy diferenciadas. Ya hemos acabado con la primera. Y os recuerdo que en esa primera parte, en esos 2 versículos finales, el 5 y el 6, el escritor nos ha dicho 2 cosas básicas acerca del sacerdocio del Señor Jesucristo. 2 cosas básicas. La primera, que Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, que no se designó a sí mismo, que no tomó por sí mismo o para sí mismo esa honra, sino que fue Dios el que lo constituyó. Primera cosa que se ha dicho de ese sacerdocio de Cristo. Y segunda cosa, lo tenemos en el versículo 6, que el sacerdocio de Cristo no se corresponde al orden de Aarón, no pertenecía a la tribu de Leví, pertenecía a la tribu de Judá, y si nos remontamos a la Escritura, vemos, y la Escritura así lo muestra, que su sacerdocio se remonta al de Melquisedec, un sacerdocio anterior, muy anterior al de Aarón y muy superior al de Aarón. Esas son las 2 cosas que se nos han dicho. Melquisedec era sacerdote y era también rey, y eso es lo que el escritor quiere mostrar aquí acerca del Señor Jesucristo. Pero ahora, a partir del versículo 7 y hasta el 10, pues abre una nueva sección, aunque de forma muy resumida, y lo que nos habla ahí es de cómo ejecutó el Señor su oficio sacerdotal. Es decir, antes nos ha dicho, fue designado por Dios para esto, no os extrañe que no venga de la tribu de Leví porque es del orden de Melquisedec, y ahora vamos a ver qué hizo el Señor, cómo ejecutó ese sumo sacerdocio. Y su relación con los versículos anteriores enlaza principalmente con aquello que leímos en el versículo 2, que decía que el sumo sacerdote tenía que compadecerse de las debilidades de los demás. Tenía que comprender sus propias debilidades y compadecerse de las debilidades de los demás. Y digo que enlaza con eso porque ahora leeremos que se habla del clamor y de las lágrimas del Señor Jesucristo, necesarias para que se pudiera compadecer de los demás. Os lo digo de otro modo. Ahora el escritor nos va a hablar de los sufrimientos de Cristo, no como nuestro sumo sacerdote, sino para ser un fiel sumo sacerdote. Lo repito. No de los sufrimientos como sumo sacerdote, sino para llegar a ser el sumo sacerdote que tenía que llegar a ser. Eso es lo que nos está hablando el escritor. Pregunto, ¿los antiguos sacerdotes conocieron el sufrimiento? Y decimos sí. Hay un sufrimiento inherente al oficio de sumo sacerdote. A menos que el sumo sacerdote fuera una persona impía, al ver sus propios pecados, al ver los pecados del pueblo, al ver quizás la indiferencia de algunos cuando traían sus sacrificios, al ver la incredulidad de otros, indefectiblemente había sufrimiento en el oficio de sumo sacerdote. Pero los sumos sacerdotes no se preparaban para ser sumos sacerdotes por medio de un periodo de sufrimiento. En todo caso, se preparaban viendo cómo se sacrificaban los animales, lo que se hacía con la sangre, en fin, con muchas cosas, pero no preparado para su oficio por medio del sufrimiento. Pero el Señor Jesucristo necesitó ser preparado por el sufrimiento para ejercer como sumo sacerdote. Si tenéis abierto en la carta a los Hebreos, ya se nos dijo algo de esto en el capítulo 2 que ya comentamos. Busquemos Hebreos capítulo 2, en el versículo 17 que dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser, para llegar a ser, para que pudiera ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Eso nos dijo antes y ahora el escritor vuelve a este mismo asunto, desarrollándolo un poco más. ¿Comprendido entonces? ¿Qué es lo que nos dice aquí? Pues que el Hijo de Dios en realidad no conocía el sufrimiento. El Hijo eterno de Dios no conocía el sufrimiento. En su experiencia no había pasado por el sufrimiento. Por tanto, para ser nuestro representante válido, para que nadie pudiera decir es que tú no sabes lo que es pasar por determinadas cosas, pues tuvo que pasar por todo ello. Tuvo que ser, como dice Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto. Tuvo que sufrir, pasar dolor, pasar angustia, y en todo eso tenía que ser perfeccionado. Así que eso es lo que tenemos en los 4 versículos por delante, que iremos comentando poco a poco con la ayuda del Señor. Leamos entonces Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice: y Cristo,
En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí tenemos, de forma muy condensada, muchas cosas acerca del Señor Jesucristo. Iremos desarrollándolas. Pero antes vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, una vez más venimos ante tu presencia con gratitud en nuestros corazones, porque nos das todos los medios que necesitamos para hacerlo y porque a pesar de que quizás nuestros corazones no estén muy preparados para esto que vamos a hacer, te damos las gracias porque tú nos recibes a pesar de todo. Pero como reconocemos, Padre, también nuestras debilidades, reconocemos que nuestras mentes a estas horas están en muchos lugares y se nos distraen y divagamos fácilmente, pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude a concentrarnos, nos ayude a proclamar tu palabra, nos ayude a entenderla, a interiorizarla, y que esto sea para que nuestro crecimiento sea también a la imagen de tu Hijo y sirva para la gloria de tu nombre. Ese es nuestro objetivo y nuestro deseo en esta tarde, Padre, que puesto que vamos a hablar de tu Hijo, estas cosas no se olviden por parte nuestra rápidamente, sino que tú nos ayudes a retenerlas y a interiorizarlas. En su nombre te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Si hemos estado atentos en el pasaje, un vistazo general al pasaje nos permite ver que hay dos partes muy diferenciadas. Una primera hasta la primera parte del versículo 9 y una segunda en la segunda parte de ese versículo 9 y el versículo 10. En la primera lo que se nos habla es del sufrimiento de Cristo y de que por lo que padeció aprendió la obediencia. Fijémonos en eso, ya hablaremos. Por lo que padeció aprendió la obediencia. Aunque también podíamos darle la vuelta a la frase y decir que por lo que obedeció aprendió lo que era padecer, porque las dos cosas están relacionadas. Por medio de los padecimientos se aprende obediencia y por medio de la obediencia se aprende también lo que significa padecer y lo que significa el sufrimiento. Esa es la primera parte. Y lo que se nos dice también es que eso pasó por él, aunque era hijo. Aunque era hijo, el hijo con mayúscula, tuvo que pasar eso por él. Y la obediencia nos habla hasta la muerte, porque derramó lágrimas y súplicas al que le podía librar de la muerte. Esa es la primera parte. Y en la segunda parte lo que se nos muestra es la conclusión o el resultado de ese padecimiento suyo. Y el resultado fue que una vez que fue perfeccionado, llegó a ser, pudo ser autor de eterna salvación, no para todos, sino para todos los que le obedecen. El resultado glorioso. Y además de que pudo ser, es decir, tuvo que padecer hasta la muerte, como dice la carta a los Filipenses, ¿verdad? Y muerte de cruz, para luego ser exaltado, ser autor de eterna salvación para los que le obedecen y ser declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Comprendido? Esas son las dos partes. En realidad, si vamos viendo con detalle, aquí tenemos pues un resumen muy condensado desde la encarnación de Cristo hasta su exaltación a la diestra de Dios. Fijémonos, encarnación se habla de los días de su carne, ¿verdad? Humillación en los días de su carne y su debilidad, sus ruegos y súplicas y clamor y lágrimas. Su muerte también, al que le podía librar de la muerte. Su temor a Dios, todo eso tiene que ver con su vida. Pero después, entre líneas, podemos ver que se habla también de su resurrección, porque dice, al que lo podía librar de la muerte fue oído, por tanto fue oído por alguien que lo libró de la muerte, se habla de su resurrección y se habla de su ascensión y exaltación, porque vino a ser autor de eterna salvación. Ahí tenemos la vida eterna, eterna salvación y obra de Cristo, y declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Entendido? Digo que en realidad tenemos aquí algo parecido a lo que tenemos en la carta a los Filipenses capítulo 2, cuando nos dice que siendo en forma de Dios, nos acordamos de aquel pasaje, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En la carta a los Filipenses tenemos esto mismo, pero se centra el escritor, el apóstol Pablo, allí en la obediencia, la muerte y la exaltación de Cristo. Mientras que aquí se está centrando sobre todo en lo que se requería para su oficio sacerdotal y en lo que hizo después o lo que está haciendo con ese oficio sacerdotal. Pero es lo mismo. Encarnación, humillación, muerte y exaltación desde dos puntos de vista. Y aquí, como la carta, el tema central de la carta es el sumo sacerdocio de Cristo, pues se habla de este asunto. ¿Vale? Pues vamos a centrarnos en la primera parte del versículo 7. El versículo 7 rápidamente nos trae a la memoria el versículo 10 del capítulo 2, que vamos a leer. Versículo 10 del capítulo 2 de Hebreos. Dice: porque convenía, era lo que convenía a Dios, era lo propio de Dios, explicamos en su mismo, a aquel, convenía a Dios, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí en Hebreos 2:10 se dice que le convenía a Dios, era propio de Dios, tenía que hacer Dios, tenía que perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y ahora en el versículo 7, 8 y 9 del capítulo 5, el autor lo que nos dice es que ya ese proceso de perfeccionamiento por aflicciones pasó y que Cristo está exaltado en el cielo. ¿Vemos? Lo apuntó antes, convenía que lo perfeccionase. Y ahora aquí en el versículo 9 hemos dicho, y habiendo sido perfeccionado, ya pasó por el clamor, las lágrimas, la muerte, habiendo sido perfeccionado, pues eso es lo que tenemos. ¿Comprendido? Recuerdo lo que dije en su día. Este proceso de perfeccionamiento no implica falta de santidad, ni implica necesidad de que Cristo creciera en santidad. No había imperfección en Cristo, ni había pecado en Él. Lo que está hablándose aquí y en el capítulo 2 es de la preparación que necesitaba, de la capacitación que necesitaba para ejercer su oficio de sumo sacerdote como debía. De esto es lo que se está hablando. Y creo que es fácil de entender, ya puse ejemplos también en su día. Una persona que ha pasado por una profunda depresión puede entender mejor a otra que esté pasando por una depresión y está más capacitada para consolarla, ¿no? Una persona que ha sufrido, podemos decir, un derrumbamiento nervioso y ha pasado días con muchas lágrimas, pues tendrá mayor sensibilidad para entender a otras cuando esté pasando por angustias y aflicciones. Y así podíamos seguir. Una persona a la que Dios le ha hecho ver su propio pecado, la negrura de su propio pecado, a la que Dios le ha hecho ver que si no fuera por la gracia de Dios se hubiera hundido miserablemente otra vez, aun siendo cristiana, cuando Dios ha hecho eso con una persona, esa persona está más capacitada para ser más paciente y comprender mejor a sus hermanos o a las personas en general cuando están cayendo en pecado. Este es el perfeccionamiento de Cristo. Solamente nosotros, cuando vamos comprendiendo y viendo cada vez más el amor de Dios, es cuando amamos más. Cuando vamos comprendiendo y sintiendo cada vez más su perdón, es cuando estamos más capacitados para perdonar. Cuando vemos cómo Dios nos sostiene, es cuando tenemos más empatía para sostener a otros. Así que el sufrimiento era necesario. ¿No es necesario el sufrimiento para la madurez en líneas generales en la vida? Es necesario, ¿verdad? El problema hoy de muchos jóvenes y no tan jóvenes y adultos no es este, que los padres que sufrieron mucho y tuvieron muchas necesidades han querido criarlos entre algodones, a mi hijo, a mi hija, que no sufra como yo sufrí, que no le falte esto porque a mí me faltó, que no. ¿Y cuál ha sido el resultado de eso? Personas adultas pero inmaduras, ¿verdad? Pues lo mismo sucede en la vida cristiana, exactamente igual. Dios no se equivocó con el Señor Jesucristo y tuvo que aprender la obediencia mediante padecimientos, así tuvo que ser perfeccionado,
Y Dios no se va a equivocar tampoco con ninguno de sus hijos. No es una equivocación hacer que los hijos sufran, no es una equivocación. Y el Señor Jesucristo, para compadecerse de todas nuestras debilidades, de todas, y de las debilidades de todos, tenía que ser, por obligación, podemos decir, perfeccionado en todo tipo de sufrimientos. Tenía que ser perfeccionado en todo tipo de sufrimiento para comprender todas las debilidades y todos los sufrimientos y ser un fiel y sumo gran sacerdote. ¿Entendido el proceso de perfeccionamiento? Pues vemos algunas partes de la primera porción de este versículo 7. En primer lugar, dice, y Cristo en los días de su carne. El original no incluye la palabra Cristo, sino dice el que o quién, pero evidentemente los versículos 5 y 6 está hablando de Cristo, ¿no? Versículo 5, Cristo no se glorificó a sí mismo, sino el que le dijo, y podía haber dicho el versículo 7, tal como dice el original, quien en los días de su carne, solo que el traductor o la versión esta pone y Cristo. Bueno, pues en los días de su carne, ¿qué nos muestra esa expresión? En los días de su carne. Pues creo que nos muestra dos cosas. Nos muestra el tiempo en que sucedieron las cosas que se dicen a continuación. ¿Cuándo sucedió lo que se dice a continuación? En los días de su carne. Y nos muestra también la condición en que estaba el Hijo Eterno de Dios cuando sucedieron esas cosas que se dicen a continuación. ¿Entendido? En los días de su carne designa tiempo y condición. El tiempo está claro. En los días de su carne, ¿desde cuándo hasta cuándo? Desde que nació hasta que murió. Esos son los días de su carne, ¿no es verdad? ¿Y qué significa aquí la palabra carne en los días de su carne? Pues ya ha salido muchas veces en otros estudios que la palabra carne en la Biblia tiene distintas connotaciones. Pero aquí hace referencia a la debilidad de la condición humana. En los días de su carne, cuando Cristo estaba con su naturaleza no glorificada, cuando estuvo expuesto al hambre, al cansancio, a la fatiga, a los desprecios, a la persecución, a las heridas, a la injusticia, esos fueron los días de su carne y evidentemente eso implica la encarnación. Así que aquí se está hablando de debilidad, de un tiempo y de una condición de debilidad. Cristo, ¿cómo nació en el pesebre? Bueno, ¿cómo nació de María y fue puesto en el pesebre? Y decimos, en debilidad, ¿verdad? ¿Y cómo murió? Y dice Pablo, fue crucificado en debilidad. Pues en los días de su carne lo que manifestó fue debilidad, aunque manifestó el poder de Dios de muchas formas, porque estaba sometido a la voluntad de Dios. No incluye aquí esta palabra carne la relación con el pecado que aparece en otros muchos pasajes. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, cuando estamos estudiando los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahí evidentemente carne es pecado, ¿no? Como cuando dice Pablo, yo sé que en mi carne, en mí no está el bien, porque el pecado mora en mí. Cuando se habla de los días de la carne de Cristo, solamente se hace referencia a su debilidad. Y con este matiz único de debilidad aparece con mucha frecuencia en la Escritura esto, la carne nuestra como debilidad. Vais a acompañarme un poco más adelante, por ejemplo, a primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 24. Y está tomando una cita del profeta Isaías, aquí el apóstol Pedro. Primera Pedro 1, 24, una cita del Antiguo Testamento, y dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Toda carne, toda persona es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de hierba. Y si me acompañáis al libro de los Salmos, una y otra vez, repito, aparece esta idea. En el Salmo 78 podemos leer en el versículo 39, Salmo 78, 39, cuando se habla de la historia del pueblo de Israel, de lo que Dios hacía con ellos, de cómo ellos respondían a las bondades, a los milagros de Dios, leemos en el versículo 39, Salmo 78, 39, que muchas veces se apartó de su ira porque se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Esa era
Se acordó de que eran un soplo que va y no vuelve. Esa es la condición humana. Lo mismo un poco más adelante en el Salmo 103. Veamos una última referencia con este asunto. Salmo 103, versículo 14. Salmo 103, 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás. Así que en los días de su carne, en todos los días de su carne, fue varón de dolores y experimentado en quebranto, no solamente en sus últimas horas, no solamente en sus últimos días, no solamente en Getsemaní, no solamente en su última semana, sino a lo largo de toda su existencia, en los días de su carne, fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y siempre acompañado de dolores, siempre sus amigos, los quebrantos, aunque luego esos dolores y esos quebrantos llegaron a su punto máximo en la cruz. En los días de su carne, debilidad de Cristo, encarnación de Cristo. Seguimos adelante. Hebreos 5, 7. ¿Qué hizo en los días de su carne? Y dice, primera frase, ofreciendo ruegos y súplicas. La palabra ofrecer, fijaos que no dice simplemente en los días de su carne hizo ruegos y súplicas o suplicó y oró, sino que ofreció ruegos y súplicas. Ofreciendo ruegos y súplicas. Esta palabra, que se traduce ofreciendo, en otros lugares se traduce también como presentar. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, cuando se nos dice que si un hermano tiene algo contra ti, antes de ir al altar, deje allí tu ofrenda, te reconcilias con tu hermano y después presenta tu ofrenda ante Dios, ¿verdad? Es la misma palabra, es decir, hace referencia a algo que se presenta delante de Dios. Y es una palabra que se emplea en la carta a los hebreos muchas veces relacionada con el oficio sacerdotal. Ofrecer o presentar el sumo sacerdote algo ante Dios. Así que aquí hemos de entender que se está hablando no solamente de los ruegos y súplicas del Señor Jesucristo por sí mismo, sino de lo que estaba haciendo como sumo sacerdote delante de Dios. Esa es una idea importante. Normalmente quizás no lo hayamos visto así, ¿verdad? Nos acordamos de los ruegos y súplicas y de las lágrimas del Señor Jesucristo. En Getsemaní, ¿no? Mi alma está triste hasta la muerte. Una angustia tal que sudó gotas de sangre. Pero quizás nos acordemos menos que, por ejemplo, ante la tumba de Lázaro, ¿qué hizo el Señor? Lloró. Y cuando vio Jerusalén, ¿qué hizo? Lloró. Y cuando veía la incredulidad de la gente, se conmovía en espíritu. Así que ofrecía a Dios ruegos y súplicas, repito, como sumo sacerdote, como su trabajo como sumo sacerdote. Digo que en la carta a los hebreos aparecen distintos pasajes, podemos ver algunos. Tenemos abierto Hebreos, ¿verdad? Veamos Hebreos capítulo 8, versículo 3. Aquí podemos leer, porque todo sumo sacerdote está constituido, ¿para qué? Cristo fue constituido, ¿verdad? Dice para presentar. Es la misma palabra, para ofrecer, para presentar ofrendas y sacrificios. Es la misma palabra. Así Cristo ofreció, presentó ruegos y súplicas. ¿O es que no era una labor del sumo sacerdote presentar ante Dios ruegos y súplicas? Capítulo 9, versículo 7 de Hebreos, hablando del tabernáculo y demás, dice en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo la misma palabra, una y otra vez con el trabajo del sumo sacerdote que ofrece o que presenta a Dios. No me detengo más en esto, pero podéis vosotros cuando leáis Hebreos prestar atención que hay muchos lugares donde se hace esto. Así que no solamente ruegos y súplicas por sus propias necesidades, sino ruegos y súplicas por los pecados de los demás, por los pecadores cuyos pecados él iba a tomar sobre sí. Más adelante se dice, ya no que ofreció ruegos y súplicas, sino que se ofreció a sí mismo, dice la carta a los hebreos. Igual que cuando se dice que nosotros debemos ofrecer sacrificio de alabanza a Dios. ¿Qué significa eso?
ofrecemos sacrificios de alabanza a Dios. Así que, ofreciendo como sumo sacerdote. ¿Y qué ofreció? Volvemos a Hebreos capítulo 5, dice dos cosas, ruegos y súplicas. Ruegos, cuando rogamos a Dios por algo, creo que podemos resumir nuestros ruegos en dos cosas, en que pedimos lo bueno y pedimos ser liberados de lo malo. Ahí están en esencia todos los ruegos, ¿verdad? Cristo ofreciendo ruegos en este sentido. Ahí están incluidas todas las cosas. Y evidentemente ese ofrecimiento de ruegos denota su propia debilidad y la debilidad por los que rogaba, las dos cosas. Y la palabra súplicas es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento únicamente aquí. Y es una palabra que denota lo que se hacía cuando una persona buscaba la paz con otra, pues iba normalmente con una rama de olivo la cual levantaba. Entonces esa palabra súplicas denota eso, es decir, la búsqueda de la paz, en este caso sería entre Dios y las personas por las cuales él rogaba. Así que Cristo ofreciendo ruegos y súplicas como parte de su misión sacerdotal. En las últimas horas, centrado más en sí mismo, sus ruegos y sus súplicas. Pero también hemos de entenderlo que así fue durante toda su vida, porque si no, no hubiera sido varón de dolores experimentado en quebranto. ¿Lo entendemos? No solamente Cristo fue varón de dolores experimentado en quebranto por lo que le hicieron, sino por su función como sumo sacerdote, en la cual tuvo que ir siendo perfeccionado. No solamente fue varón de dolores, fue también, como vemos en los evangelios, varón de oración, ¿verdad? Y en esa oración hay que incluir necesariamente todas las oraciones como sumo sacerdote por su pueblo. Creo que podemos entender así que la presión de la culpa de nuestros pecados sobre él, eso en más de una ocasión lo agobiaría y le llevaría a ofrecer ruegos y súplicas. Y la siguiente parte, que no voy a ver el versículo entero, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Qué denota esto? Gran clamor y lágrimas. Pues creo que denota intensidad, ¿verdad? Gran clamor y lágrimas. Denota angustia y denota cantidad. No eran clamores cualesquiera, ni eran clamores esporádicos, ni eran clamores pequeños, sino eran muchos, gran clamor y lágrimas. Tenía que experimentar gran clamor, o tenía que hacer con gran clamor y lágrimas, porque al tener que ser hecho por nosotros maldición, tenía que soportar la maldición de Dios en todo su ser, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Y era necesario que pasara por eso. Como dice Isaías, Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Con gran clamor y lágrimas estaba profetizado. En el Salmo 22, sabéis que es un salmo profético que comienza con las palabras Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sigue diciendo, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmo profético, como si fueran palabras de Cristo, y Cristo dice, ¿por qué estás tan lejos de mi clamor? Y sabemos también en la cruz que Cristo clamó a gran voz, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto implica necesariamente que tuvo una verdadera humanidad, que sintió la debilidad de su carne, la debilidad de su naturaleza. Como sumo sacerdote, tenía que sentir esa debilidad, tenía que ser perfeccionado mediante la incomprensión, mediante el rechazo, mediante el abandono, mediante la traición, mediante la injusticia, la intolerancia. Entonces, no solamente al final de su vida, sino en los días de su carne, muchos momentos. Y yo me inclino a pensar que incluso cuando era muy jovencito, porque si ya a la edad de 12 años cuando fue al templo era muy consciente de que tenía que estar en los negocios de su padre, ¿nos acordamos? Por lo menos con esa edad ya era muy consciente de que parte de los negocios de su padre era que él fuera sumo sacerdote. No sabemos hasta dónde, porque el niño crecía en gracia, en sabiduría y en conocimiento. Pero desde muy pequeñito tuvo que estar experimentando esto. Todo esto le llevó a tener muchos momentos con ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas.
Digo lo de antes, no solamente por él, sino también por los demás. Y una última cosa, y lo vamos a dejar ya aquí. En todo el pasaje, si yo os preguntara, bueno, ¿y por qué hizo Cristo todo esto? La respuesta más inmediata que damos es por amor a nosotros, ¿no? De tal manera. Pero aquí en este pasaje se está hablando de su función como sumo sacerdote, de su aprendizaje, y no se habla de su amor por nosotros, sino se habla de su obediencia a Dios y de su temor reverente a Dios. En última instancia, sus ruegos y súplicas por él y por nosotros eran debidos a que quería obedecer siempre a Dios y temía no poder hacerlo, ya lo veremos, a su temor reverente ante Dios y a su obediencia que quería tener a Dios, por encima incluso del amor hacia nosotros. Cristo como sumo sacerdote aprendiendo. Unas aplicaciones para nosotros rápidamente. En primer lugar, hemos de concienciarnos de que los cristianos hemos de ser preparados por Dios mediante el sufrimiento para ser buenos cristianos. Primera aplicación. No hay forma de que seamos buenos cristianos si no es por medio del sufrimiento. Porque si Cristo necesitó ser perfeccionado y aprender la obediencia de esta forma, es imposible que nosotros no la aprendamos. Es más, muchas veces necesitaremos sufrir a causa de nuestros pecados. Dice la carta a los Hebreos, tendremos que ser disciplinados por nuestros pecados para que crezcamos en santidad y demos frutos apacibles de justicia. Eso no fue el caso de Cristo. Cristo no tuvo que ser perfeccionado y sufrir por sus pecados, pero aun quitando eso de nosotros, que ya es una parte importante, que tenemos que sufrir a causa de nuestros pecados y ser perfeccionados en esos pecados, aun quitando en eso, también tenemos que sufrir a causa de nuestra obediencia. Y no digo más en eso, si queréis pensarlo, el próximo día o el siguiente hablaré de esto. Pensad si hay que sufrir o no, no por ser desobediente, sino por ser obediente. Lo dejo ahí nada más. Así que esto es común para todos los cristianos. En el mundo tendréis aflicción. Todo el que quiera vivir piadosamente según Cristo Jesús padecerá persecución. Y de muchas formas se nos ha dicho, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Es decir, tendremos que padecer y que aprender por medio del sufrimiento. Eso es común para todos los cristianos y especialmente es más común, si queréis, o más frecuente o más intenso en los responsables de las iglesias. Así que animo a los jóvenes a que os pongáis delante del Señor, a ver si el Señor os llama a tomar responsabilidades en la iglesia. Pero que sepáis que junto con esas responsabilidades habrá un periodo en los días de vuestra carne, no un año y ya estáis preparados, no un año y ya estamos preparados, sino un periodo común para todos y común para todos en los días de nuestra carne, mientras desde que nacimos. He hablado antes del Señor desde que nació hasta que murió, ¿verdad? Desde que nacemos espiritualmente de nuevo hasta que muramos y vayamos a la presencia de Dios, en los días de nuestra carne tendremos que ser perfeccionados por medio del sufrimiento. Ya Pablo lo dice en la segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿No es eso lo mismo que estamos hablando? Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar. Es decir, es lo mismo que Cristo, ¿no? Tenemos que aprender a ser sacerdotes por medio del sufrimiento para luego ponernos en la piel de aquellos que están sufriendo. Y termina Pablo diciendo, si somos atribulados, fijémonos, es para vuestra consolación y salvación. Si soy atribulado, dice Pablo, es para vuestra consolación, es por el bien vuestro. Y si somos consolados, lo mismo, es para vuestra consolación y salvación. Es decir, haga Dios lo que haga conmigo, me lleva a tribulación o me lleva a consolación, eso forma parte de mi preparación y eso es para vuestra. Es decir, ese perfeccionamiento es para que repercuta después en los demás en vuestra consolación y en vuestra salvación. Y termina diciendo, la cual se opera en el sufrir vosotros, cuando vosotros, dice, esto mismo
vosotros vais a tener que sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Así que primera aplicación. Pero también es consolador saber que es los días de nuestra carne, ¿no? Por eso dice Pablo, esta leve tribulación momentánea, que los días de nuestra carne son muy cortos, que el tiempo pasa volando, ¿verdad? No nos damos cuenta. Pensamos un poco atrás y decimos, ayer han pasado 14 años. Ayer parece que empezamos la construcción, ayer esta leve tribulación momentánea en los días de nuestra carne, así que habrá sufrimientos, pero leves y momentáneos. Y esos sufrimientos no nos excluyen de ser hijos de Dios. Hemos leído versículo 9, aunque era hijo, con mayúscula le pasó esto. Pues a nosotros, si somos hijos, también nos pasará algo por el estilo. Segunda aplicación. Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Y decimos, por su oficio sacerdotal, ¿verdad? No por él solo, sino por su oficio sacerdotal. Ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Los hubiera ofrecido si no hubiera habido pecado en aquellos que habían de ser salvos? Y decimos, no. Los sufrimientos de Cristo, el padecimiento de Cristo, el perfeccionamiento de Cristo y la muerte de Cristo fueron todas esas cosas a causa del pecado de aquellos que tenían que ser salvos. Por tanto, lo que hemos hablado en otras ocasiones, el que diga que es salvo por medio de Cristo tiene que aborrecer el pecado, porque el pecado fue el que llevó a Cristo a todo esto. Si una persona se llama cristiana y sigue con su frialdad, con su indiferencia, con su impenitencia, con su incredulidad, como aquellos antiguos judíos que iban con el cordero a sacrificarlo y si era el cordero cojo, pues cojo. Y si lo sacrificaba bien, bien. Y si la sangre no la derramaba en el sitio que tenía que derramarse, poco importa. Si funcionamos así, estaremos mostrando de que nos importa muy poco el pecado y quizás entonces que nos importa muy poco lo que sucedió a Cristo o la salvación de Cristo. Hemos de pedir a Dios que nos muestre cómo es el pecado y cómo es la desobediencia. Y puesto que el Señor es un modelo de obediencia, en el versículo 9 luego se habla de nuestra obediencia. Y como he dicho antes, nuestra obediencia seguramente va a dar lugar a muchas ocasiones a lágrimas y a problemas. Hay un precio para la obediencia. Hay un precio para la desobediencia, para los cristianos, pero también hay un precio para la obediencia. En tercer lugar, tercera aplicación, no debemos sentir vergüenza por nuestras lágrimas, porque Cristo derramó lágrimas. Las lágrimas no son siempre evidencia de pecado, no siempre. Es la debilidad que hay en nuestra naturaleza, es que somos conscientes de cómo somos. Y eso a la fuerza originará lágrimas. Es que nos damos cuenta de que solamente podemos ser fuertes en Cristo. Carta a los Efesios. Fortaleceos en el poder del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10. El apóstol Pablo, cuando se dio cuenta de eso, dijo, me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. El problema con nosotros no es que seamos débiles. El problema con nosotros es que no somos conscientes de lo débiles que somos. Ese es el problema. Y cuando el Señor nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, si pensamos en cualquier otra faceta de nuestra vida, pues no estamos fortaleciéndonos porque hacemos muchas cosas que sirven para todo lo contrario. Os digo algunas rápidamente, las enumero, no me quiero detener. Está claro que nadie se puede fortalecer si está disipando sus fuerzas, ¿no? Si yo quiero fortalecerme, pero por otra parte estoy perdiendo el tiempo, estoy disipando mis fuerzas, cuando necesite esas fuerzas para algo, seguro que no las tendré. No puedo fortalecerme si gasto mis energías o si estoy metido en una mala atmósfera. Si yo estoy metido en un ambiente en los salones donde juegan la gente al billar, no sé si alguna vez lo habéis visto en las películas, yo he estado metido alguna vez allí dentro. Un ambiente donde el humo se puede cortar, pues si estás metido allí mucho tiempo, eso es una mala atmósfera, seguramente te afectará a tus pulmones. ¿Qué es una mala atmósfera para un cristiano? Pues una mala atmósfera para el cristiano son determinadas cosas que se ven, determinadas cosas que se leen,
el amor al dinero, el amor a la comodidad, la búsqueda de honores, la búsqueda de gloria, la búsqueda de lo que busca el mundo. Todo eso hace que no nos podamos fortalecer en el Señor y no nos damos cuenta de lo débiles que somos. Y el Señor nos tendrá que hacer cosas para hacernos ver que tenemos que funcionar cada vez con mayor dependencia de Él. Hacernos ver nuestra incapacidad para que dependamos cada vez más de Él. Eso forma parte de nuestro perfeccionamiento. Porque dice en la carta a los Efesios también que habiendo acabado todo, es curioso. ¿Queréis que lo busquemos? Efesios capítulo 6, vamos a ver un momento. Efesios capítulo 6. Cuando habla de la armadura de Dios, en el versículo 10, Efesios 6, 10, Efesios 6, 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso está claro, ¿verdad? Si te tienes que fortalecer en el Señor, tendrás que hacer lo que el Señor dice para fortalecerte. Y tendrás que procurar no debilitarte con otras muchas cosas. Pero una vez que has hecho eso, leemos en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Cuando ya hayas acabado todo, cuando ya estés fuerte, cuando hayas hecho todo lo que tienes que hacer, siéntate tranquilo en tu casa, en el sillón y relájate que ya todo está, que ya no pasa nada. ¿No oís de eso, verdad? Cuando haya acabado todo, estar firmes. Es que tenemos que estar así porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Así que en el proceso de perfeccionamiento no faltarán las lágrimas para que el Señor nos haga ver cuál es nuestra propia debilidad. Y sabemos que merecemos muchas más lágrimas de las que el Señor nos hace derramar. Y finalmente, en cuarto lugar, también tenemos aquí un ejemplo para que no desmayemos. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que Dios no nos va a tentar más allá de lo que podamos resistir, sino que dará junto con la tentación la salida. Cristo derramó ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima, pero fue oído a causa de su temor reverente. Así que ahí tenemos un consuelo para cuando estemos en esos problemas. Seremos oídos y a su tiempo Dios dará la salida para que podamos soportar. Pero nuestras oraciones a Dios no pueden ser oraciones formales. Tienen que ser oraciones de corazón. Tienen que ser oraciones con temor y reverencia, con verdadero fervor. Bueno, pues así el Señor fue preparado para su servicio sacerdotal, ofreciendo desde muy pequeñito probablemente ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Después fue exaltado, pero antes tuvo que pasar por eso. Pues Dios bendiga su palabra en todos nosotros, queridos hermanos, que así sea.